Hola, un gran saludo para todos ustedes. Nuevamente por acá Jesús Verdireo que Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa iguoros.com. El día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a una frase que comúnmente desde que nos iniciamos, desde que damos los primeros pasos en esto, desde que conocemos la religión, desde que de repente nos entregan nuestros collares o recibimos nuestros guerreros, muchas veces decimos e invocamos con frecuencia en señal de aceptación o en señal de cierre de las cosas que estamos pidiendo e invocando. Y es la frase todo y van hecho. Lo primero que tengo que decir al respecto, ¿verdad? Es que antes de que el club de fan mío se alborote, eh, en el Yoruba existen muchos dialectos, ¿ok? Y de región en región la traducción de esa frase puede tener algunas variaciones. Yo particularmente he encontrado varias, ¿ok? No quiere decir que lo que yo diga aquí es definitivo, que tal vez hay otras que yo no conozco, el conocimiento está repartido, pero en líneas generales, ¿verdad? He conseguido de estas traducciones dos de ellas que me parece interesante eh, comentarles para cultura general, porque de verdad nunca me había detenido a, a buscar el significado. Yo lo entendía por lógica, por contexto, ¿ok? Pero nunca me había ido a la traducción literal de lo que quiere decir el todo y van hecho. Entonces, bueno, empecemos por el final. Nombramos a Hecho. Recientemente, por diferentes motivos, estuve revisando alguna literatura con respecto a Hecho. Y es muy importante, y siempre lo defenderé de esa manera, conocer la magnitud y la dimensión de quién es realmente hecho, ¿no? O qué es realmente hecho. De hecho, en alguno de mis videos ya he comentado que dentro de la teoría de creación yoruba, o como ven los yorubas, la creación del mundo, ¿verdad? Se asegura que cuando se tuvo la idea primigenia o se tuvo por primera vez la idea de crear algo, que eso está en el Odumba Beyobbe, ¿verdad? Eh, Eso generó una luz, o creó una luz, que desde cierto punto podríamos verlo, y eso es algo que está comprobado científicamente, que cuando el ser humano piensa, algunas regiones del cerebro se iluminan por las conexiones de las neuronas y las dendritas y la cosa, ¿no? Hay una corriente eléctrica y eso de hecho, cuando a una persona le hacen un electroencefalograma, partes de su cerebro se iluminan. Entonces podríamos pensar que el cerebro de ese ente creador, por verlo de alguna manera, tomándome aquí una gran licencia como autor, ¿no? Pero podríamos interpretarlo de una manera muy sencilla como que ese gran cerebro tuvo una idea inicial y la primera vez que pensó generó una luz y esa luz alumbró el vacío, alumbró la oscuridad. Y ahí estaba ya hecho. Cuando hubo ese primer impacto, ese primer punto, ese primer nacimiento de algo en el vacío, que dejó de ser vacío para ver algo, ahí estaba hecho. De hecho, el Pataquí dice que se le pregunta, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy Hecho. ¿Y qué haces tú aquí? Y él dice, yo siempre he estado aquí. Entonces, si yo eso lo comparo, ¿ok? Con lo que es nuestra existencia, yo pudiese entender por la descripción que dan de que es vacío, de que es frío, de que es oscuridad, yo podría compararlo con la profundidad del espacio, hasta cierto punto, entendiendo como los Dumare, la creación del universo o de los universos existentes y todo lo demás sería el reino de hecho. De hecho, en esa historia se nos dice que se tuvo que pactar con Echu para poder crear lo que existe.
para que el vacío dejase de ser vacío y pasase a ser algo, la creación. Obviamente con universos, galaxias, planetas, constelaciones, todo lo que nosotros conocemos ya que existe. Entonces imagínense la dimensión de lo que estamos hablando, de un ser, de un ente, ¿ok? Más grande que nuestro universo, cuyo dominio es mucho más grande que nuestro universo, mucho anterior a nuestro universo, mucho anterior a que existiese algo. Porque en esta historia nos dice, ¿verdad?, que no había nada. Cuando se creó lo primero, que fue una luz, alumbró a hecho. Entonces imagínense lo primordial, lo fundamental, lo trascendental que puede llegar a ser hecho para la vida de cada uno de nosotros. ¿Okay? Entendiéndolo dentro del concepto o dentro del contexto, mejor dicho, de todo lo que les he dicho hasta el momento. Entonces, ¿qué pasa? Una de las traducciones que me parece más acertada de To y Van Hecho se podría traducir como todo el honor a Hecho. ¿Ok? Es decir, una frase que siempre nos recordará que sin el permiso de Hecho o lo Dumare, la creación no podría existir. Existe por la venia, por el permiso de Hecho, porque de hecho en el Pataquí nos dicen que se negoció con Hecho. De hecho, Hecho dijo, bueno, pero yo quiero ser partícipe de todo lo que ahí va a suceder. Y por eso es que siempre es fundamental propiciar a Hecho antes, durante y después de cada cosa. Porque Hecho es, de alguna manera, el dueño de todo. Porque nosotros existimos dentro del reino de Hecho. Entonces la frase todo iban hecho, una de las traducciones que más me gustó y me pareció más acertada por el contexto de lo que les acabo de comentar es todo el honor sea para Hecho. ¿Ok? Haciendo reflexión a que sin él, sin su permiso, nada de esto pudiese existir. Nosotros existimos gracias a la venia de Hecho. Y no me quiero imaginar el momento en que Hecho diga ya no quiero que esto exista. ¿Ok? Porque como ente tiene esa potestad. Si nos basamos dentro del contexto de lo que estoy hablando en este momento, ¿no? Entonces es importante entender la magnitud del poder y la energía de Hecho, que no solamente es que nos puede cerrar los caminos, que nos puede desbaratar la vida, no puede desbaratar la existencia. ¿Ok? Por lo tanto, siempre acostumbramos cuando terminamos una frase, cuando terminamos un rezo, cuando hacemos algo, todo iban Hecho, todo el honor sea para Hecho. De hecho, en algunos pataquíes, tú lees que Olofin, que es Dios, cuando decreta algo, cuando dictamina algo, cuando sentencia algo, su frase final es To y Van Hecho. ¿Por qué? Porque le está recordando a Hecho que es consciente de su rol y de su papel como dueño de todo el espacio donde existimos. ¿Ok? Entonces el mismo Lofin siempre mantiene ese pacto de, vamos a llamarlo así, reconocimiento, pleitesía y de adoración a Hecho. Entonces, señores, es importante, ¿no? Ahora fíjense la contraparte. La mayoría de los creyentes de nuestro culto afrocubano, lo primero que recibe es a Hecho. En la mayoría de los casos, hay gente que primero recibe collares y no está mal. Pero la gran mayoría lo primero que recibe es a Hecho. De hecho, los babalaos pueden entregar a Hecho solo, sin los guerreros. No es lo ideal, pero se puede hacer. Entonces, es una energía tan primordial que dentro de nuestro culto lo primero que te dicen es, toma, aquí tienes un Hecho para que lo apacigues, para que lo calmes, para que lo atiendas, para que cuentes con su aprobación, para que cuentes con su ayuda y para que nunca te lo consigas por las malas.
para que Echu nunca vaya en tu contra. Entonces, me parece muy acertado que lo primero que todas las personas que de repente están viendo este video por curiosidad, porque se están enterando de estas cosas, lo primero que tienen que buscar manera de recibir es a Echu. Porque es fundamental contar con su venia, con su permiso, con su bendición, tenerlo apaciguado, tenerlo contento. Entonces es importante. De hecho, dentro del culto nigeriano, tengo entendido, yo no soy religioso de la nigeriana, pero obviamente por la presencia que ha tenido en los últimos años dentro de nuestra comunidad religiosa, he leído algo. Los hechos nigerianos que están montados sobre una piedra ñangui, o ñangui, no sé cómo se dice la palabra, esos hechos nigerianos no pueden vivir dentro de la casa. Deben estar fuera porque su energía puede desbaratar y traer incomodidad a la casa. No así nuestro hecho afrocubano de cemento, el que entregan los babalaos, que es una figura de cemento, que le ponen los caracolitos y la cosa, y la piedra, o lleva clavo, o lleva pluma, qué sé yo, dependiendo de la configuración. Esos hechos de cemento sí están diseñados para vivir dentro de la casa, detrás de la puerta, por nuestro culto afrocubano. Pero el nigeriano no, el nigeriano que ha montado sobre esa piedra ñangui no. Tal vez porque es más primordial su energía, es más potente su energía. Y no potente porque haga las cosas más rápido, sino que no está tan adaptado a la vida hogareña como lo es el hecho afrocubano que nosotros nos entregan, que muchas veces es hecho Odara, que muchas veces llaman hecho Eleguá. ¿Por qué? Porque es el hecho donde voy a conseguir a hecho y Eleguá mientras yo no tenga mi otra Eleguá. Por lo tanto es importante. Otra de las traducciones que conseguí que me pareció importante comentarles, asegura que Toi Ban Echu quiere decir nunca volveremos a estar en Echu. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca volveremos a estar en el vacío y en la oscuridad, porque siempre existiremos dentro de Olodumare. Entonces, otra de las traducciones que me pareció interesante de esta frase quiere decir, yo quiero permanecer dentro de Olodumare. ¿Por qué? Porque fuera de Olodumare no hay vida. En el vacío del espacio, en la oscuridad del espacio, en el frío del espacio, no hay vida. En el reino de Echu no hay vida. Por lo tanto, podríamos decir que en el reino de Echu no es que está la muerte, porque la muerte es un proceso, pero sí está la no vida, está el vacío. Entonces por eso cuando decimos Toi Ban Echu, estamos pidiendo, estamos invocando siempre existir en el lado de Olodumare, porque en el lado de Olodumare es donde está la vida, es donde es posible la vida, es donde es posible existir. Y ojo, estoy hablando de existir no solamente lo que conocemos nosotros como vida. Dentro de Olodumare está también todo lo que son los espíritus, los egum, todo eso existe dentro de Olodumare. Fuera de Olodumare no hay nada. Entonces, esa otra traducción de decir, Toi Ban Echu, nunca quiero estar en el reino de Echu, quiero estar en el reino de Olodumare, que le pertenece a Echu, pero quiero estar en el reino de Olodumare, que es lo que existe. Entonces también me parece una traducción bastante acertada, con lo que yo pudiese querer pedir o querer invocar cada vez que hago una obra, cada vez que hago un evo, cada vez que atiendo un santo, cada vez que hago mi moyumba. Por lo tanto, la frase Toi Ban Echu, que puede tener otras traducciones, yo solamente les estoy comentando de las que conseguí, las que me parecieron más interesantes. Pienso que es una frase fundamental que todo creyente del culto yoruba afrocubano debe agregar a su forma de proceder delante de sus cosas. Me puse mis collares, terminé de hacer mi invocación, todo iban hecho. Atendí a mis guerreros, todo iban hecho. ¿Por qué? Porque es una frase que nos permite decir cuento con la bendición de Echu, y soy consciente, que también es más importante, del rol y del papel que tiene Echu, porque dentro del Pataquí de Babeyogbe, donde se habla
de esa negociación con Echu, Echu establece nunca me podrán dejar por fuera. Yo siempre tengo que estar presente en las cosas. Porque su reino existe dentro del mío. Entonces es importante considerar esta frase como una piedra angular para conseguir, tal vez no que Hecho nos favorezca, pero sí por lo menos que no nos entorpezca, por lo menos que no nos voltee la cosa, que no lo tengamos en contra. Por eso es que es tan importante siempre apaciguar a Hecho, ¿me entienden? Para que podamos contar con el beneficio de esa deidad. Entonces, bueno, señores, espero que esta reflexión haya sido útil para ustedes, de su agrado. Quería pasar por aquí un momentico a comentarles esto. Como siempre, si les ha gustado el video, denle manito arriba, denle compartir. Los que no están suscritos al canal, suscríbanse, por favor. Y cuando se suscriban, pueden aprovechar de darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Cada vez que yo publique un video, estén pendientes. La plataforma de YouTube, si ustedes cuando le dan a suscribir y le dan a la campanita, cada vez que yo publique un video, les va a llegar una notificación de que hay un video nuevo para que lo vean. De verdad que me ayuda mucho el crecimiento del canal con la suscripción de ustedes, comentándoselo a otras personas, suscribiendo a esas otras personas, pidiéndole que se suscriban, porque en la medida en que seamos más, pues, en esa misma medida el impacto de todos estos mensajes y de toda esta información podrá llegar con mayor difusión dentro de la comunidad religiosa. Como siempre, le pido a mi Padre Batalá que nos cubra de salud, sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo. Y espero que nos veamos bien pronto en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo.